Mi nombre es Agustín Ríos y soy abogado y fundador de un despacho de abogados que se llama Ríos Abogados. Mucha gente no le da un valor al tema legal, sino que lo ve como una materia aislada. Entonces, desafortunadamente los mercadólogos no están al tanto, debieran de estarlo, inclusive en los planes de estudio de las universidades deberían de tener una materia que se fuera de los aspectos legales, y es muy importante que lo conozcan, porque si no lo hacen, posicionar una marca hoy puede traer consecuencias adversas, y todo el esfuerzo, toda la mezcla de comercialización que se haga después puede verse afectado por un impacto legal, es decir, tener consecuencias jurídicas si no fueron acompañados en ese proceso por un abogado o por alguien experto en esa materia. Por ejemplo, la piratería, por ejemplo, estar utilizando imágenes de terceras personas que no han tenido su consentimiento. Pueden también estar haciendo un concepto que se llama obra derivada, o lo que nosotros conocemos como cámbiale tantito y no pasa nada. Eso no es así. Pueden estar posicionando un activo intangible que no es de la persona que dice ser, por lo tanto puede haber una consecuencia y un impacto para los titulares de esa comercialización y pagar posteriormente indemnizaciones que son importantes. Pueden estar creando bases de datos también sin tener el registro, sin tener la propiedad de eso, o no tener la autorización de las personas cuyos datos forman parte de esa base de datos, etcétera, ¿no? Hoy en día la mercadotecnia no es una materia aislada, sino que tiene que ver qué actividad realiza y cuál es su regulación, pues para tener una comercialización segura. Yo creo que México tiene una extensa regulación. No solamente hay una ley, sino que hay un cúmulo de leyes, como la ley de la propiedad industrial, la ley federal del derecho de autor, la ley general de salud, el código de comercio, etcétera. Es decir, no está concentrado en una ley de marketing, por ejemplo, pero sí vas a encontrar diversas disposiciones que se les aplican. Existe un mito de que México no tiene legislación en redes sociales, por ejemplo, en todo lo que es la exhibición o BTL, etcétera, cuando sí existe, y definitivamente estamos avanzados. Y en cuanto a su ejecución, también, es decir, hoy ya puedes presentar demandas civiles, demandas administrativas, incluso en algún caso, incluso hasta denuncias penales, porque si tú te robas la base de datos, si tú te robas o te apoderas de los planes de comercialización que en muchos casos están secretos, pues puedes incurrir, por ejemplo, en el delito de apoderamiento, uso o divulgación de información confidencial. Todo lo que en una mesa de comercialización o en una mesa creativa se va platicando, se va desarrollando, alguien se la roba o tú la divulgas sin autorización, eso no solamente es un tema laboral, sino que te puede costar incluso una sanción de índole penal, porque eso se considera y está tipificado como delito aquí en México. Sí, pareciera que las redes sociales y todo ese terreno digital, digamos que hoy es muy fértil para efecto de campañas, etcétera. Creen que no se les aplica ninguna ley por el hecho de estar solamente en el ciberespacio, ¿no? Y que creen que por un comentario que genere una difamación o que genere un daño moral no va a pasar nada, o están creando, por ejemplo, memes o están copiando contenidos de otras personas. Obviamente puedes enfrentar acciones civiles, acciones penales y acciones administrativas. Es decir, yo puedo ir, por ejemplo, al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, presentar una demanda por estar usando la imagen de una persona, la fotografía de una persona o la fotografía en general de alguna persona que no me dio la autorización, y que si yo no le reconozco también su crédito y no le doy no estoy citando la fuente de donde estoy tomando, puedo estar violando sus derechos de propiedad intelectual, y eso se castiga con hasta 20,000 días de multa, y para la empresa o para la persona que lo está comercializando tiene que pagar mínimo el 40% de las ventas que haya generado esa campaña, ese producto, etcétera. O bien pueden iniciar una denuncia penal por reproducción no autorizada de una obra. En fin, las acciones son amplias, obviamente se tiene que ver caso a caso,
pero definitivamente creer que no va a pasar nada es muy iluso y en algunos casos hasta negligente. Por eso siempre es importante entender y preguntarse qué aspecto legal es el que hay que cubrir, cómo estar protegidos para dos cosas: para no interrumpir o no afectar derechos de terceros, y también que los terceros no afecten los derechos propios de quienes están haciendo esas actividades en redes sociales.